quiero empezar haciéndote una pregunta. Si diriges personas, representas una institución, diriges una empresa, impulsas un emprendimiento o eres la voz de un proyecto o campaña, quiero que pienses esto por un momento. ¿Alguna vez sentiste que habías comunicado con toda claridad una idea, una propuesta, un mensaje y aún así las personas entendieron otra cosa? O quizá entendieron tus palabras pero reaccionaron de una manera completamente distinta a la que esperabas. Si alguna vez te pasó, no eres el único y tampoco significa que eres un mal líder. De hecho, es una situación mucho más común de lo que imaginamos. Y es que muchas veces creemos que comunicar consiste en explicar bien una idea, tener buenos argumentos y preparar un buen discurso. Pero la comunicación estratégica nos ha demostrado que eso por sí solo no siempre es suficiente. Las personas rara vez reaccionan únicamente a las palabras, también reaccionan a la forma en que comunicamos, al contexto, a la relación que tienen con quien habla y al significado que construyen de ese mensaje. Ahí es donde empiezan muchos de los problemas, pero también donde empiezan las soluciones. Soy Jayla Lee. Tu guía para comunicar con estrategia y liderar mejor. Quiero que pensemos juntos por qué algunos líderes generan confianza mientras que otros generan resistencia. ¿Qué hace que un mismo mensaje produzca resultados completamente diferentes? Cuando uno empieza a analizar la comunicación de distintos líderes, descubre algo interesante. Las palabras por sí solas nunca explican el resultado. Dos personas pueden decir prácticamente lo mismo y generar reacciones completamente opuestas. Ahí es cuando la comunicación deja de ser un discurso y se convierte en una construcción de credibilidad. Para responderla quiero detenerme en tres elementos que están presentes en toda comunicación. Primero, el mensaje, aquello que el líder decide comunicar. Puede ser una meta, una decisión importante, un cambio dentro de una organización, la explicación de un proyecto. Las palabras son indispensables porque permiten explicar una idea, presentar una decisión o dar una dirección. Segundo, la forma es la manera en que ese mensaje es comunicado. Aquí entra en juego el tono de voz, el ritmo, la postura, la mirada, los gestos e incluso los silencios. Y esto es importante entenderlo. Cuando un líder habla, la audiencia no espera a que termine para formarse una opinión. Va interpretando casi de manera automática las señales que recibe en cada momento. Tercero, la percepción. Cuando hablamos de percepción, hablamos de la imagen que las personas construyen sobre un líder a partir de todo lo que reciben de él. Sus palabras, sus acciones, su manera de responder y la forma en cómo se relaciona con los demás. Un líder puede decir, soy una persona confiable, soy el presidente, soy el alcalde, soy quien tiene la autoridad. Pero eso no significa automáticamente que las personas lo van a percibir de esa manera. La credibilidad se construye cuando la audiencia encuentra coherencia entre lo que escucha, lo que observa y lo que finalmente experimenta. De hecho, esta no es una idea nueva. Aristóteles ya hablaba del eidos para explicar que la confianza del público se forma a partir de la percepción que construye sobre el carácter, la autoridad y la intención de quien comunica. Y eso nos lleva a una diferencia clave. Para profundizar en estos elementos de la comunicación estratégica, vamos a utilizar dos enfoques de análisis que nos permiten observar diferentes dimensiones del proceso comunicativo. Esta teoría parte de una idea fundamental. Cuando comunicamos, no solamente compartimos información, también decidimos qué elementos destacar, qué palabras utilizar y desde qué perspectiva presentar la situación. Pensemos, por ejemplo, en un medio de comunicación. Cuando ocurre un acontecimiento, la realidad siempre es mucho más amplia que una noticia. Existen diferentes actores, datos, causas y puntos de vista. Sin embargo, un medio tiene que tomar decisiones, tiene que elegir qué aspecto colocar en primer plano, qué información tiene mayor relevancia, cómo organizará su historia para su audiencia. Todas esas decisiones construyen un determinado enfoque sobre lo ocurrido. Esto también sucede con los líderes. Cuando una autoridad comunica una crisis, cuando un CEO anuncia una decisión o cuando un vocero responde a una situación compleja.
No solamente está transmitiendo información, también está definiendo qué elementos de esa realidad quiere colocar en el centro. Por eso es que desde la comunicación estratégica la pregunta no es ¿qué voy a decir?, sino desde qué perspectiva quiero que mi audiencia entienda lo que estoy comunicando. Para entender mejor esta idea del framing, imaginemos a un candidato durante una campaña electoral. Sus adversarios intentan instalar un encuadre de que su juventud representa falta de experiencia. Una respuesta inmediata del candidato sería: me critican por mi juventud porque los partidos tradicionales tienen miedo al cambio. Ellos prefieren seguir con las mismas prácticas antes que darle espacio a nuevas generaciones. ¿Qué ocurre con esta pregunta? Aunque el candidato intenta defenderse, sigue respondiendo dentro del mismo encuadre que planteó su adversario. La conversación continúa girando alrededor de la misma pregunta: ¿tienes suficiente experiencia o no? Es decir, permite que otro define el terreno desde donde será evaluado. Ahora veremos qué sucede cuando aplica el framing estratégicamente y construye un nuevo encuadre. Nuestra propuesta integra la experiencia técnica de profesionales preparados con la energía para implementar soluciones modernas para los desafíos que enfrenta el país. Mucho mejor, ¿verdad? El hecho no cambió. El candidato sigue siendo joven. Lo que cambió fue la manera en que esa característica fue presentada e interpretada. La juventud deja de estar asociada únicamente a falta de experiencia y pasa a relacionarse con renovación, preparación y capacidad. Y eso es justamente lo que analiza el framing. Cómo la forma en que presentamos una realidad puede orientar la interpretación que las personas construyen sobre ella. Y eso para un líder es fundamental, porque cuando no construye el marco sobre el cual quiere que su mensaje sea entendido, deja espacio para que otros construyan esa interpretación por él. Pero la construcción del significado es solo una parte de la comunicación estratégica. Un líder puede definir con claridad la idea que desea comunicar y construir un marco sólido para su mensaje. Sin embargo, todavía queda un aspecto determinante: la manera en que ese mensaje llega a la audiencia. Para analizar esta dimensión de la comunicación, es importante revisar en los aportes de Albert Mehrabian sobre la comunicación de actitudes y emociones junto con el principio de congruencia no verbal. Plantea una distribución que suele resumirse de la siguiente manera: el 7% corresponde al componente verbal, es decir, las palabras que utilizamos. El 38% corresponde al componente vocal, la forma en que expresamos esas palabras, como el tono, la intensidad o el ritmo. Y el 55% corresponde al componente visual, los elementos relacionados con el lenguaje corporal. Ahora bien, esos porcentajes deben entenderse dentro del contexto específico en el que fueron planteados, la comunicación de emociones y actitudes. Pero esto no significa que las palabras no sean importantes. Significa que cuando existe una diferencia entre aquello que decimos y las señales que acompañan nuestro mensaje, la audiencia suele prestar atención a esa falta de coherencia. Y ahí estaríamos hablando del principio de congruencia no verbal. Imaginemos a un ministro en una conferencia de prensa que le dice a los medios de comunicación: está todo bajo control. Pero mientras transmite ese mensaje, muestra atención, evita la mirada, su voz refleja inseguridad y su postura comunica incomodidad. Entonces la audiencia empieza a recibir señales contradictorias y empieza también a hacerse muchas preguntas. No solamente qué está diciendo el líder, sino también por qué está tan nervioso, ¿acaso me está mintiendo? Entre otras preguntas que pueden surgir de esa interpretación a las señales que está comunicando ese líder. Esto lo vamos a ver con un ejemplo real. Vamos a ver un extracto de una entrevista realizada por un periodista del medio La República Sur a un alcalde, el alcalde de Puno, Javier Ponce. Primero vamos a ver todo el extracto y luego vamos a ir desmenuzando poco a poco para ver cómo actúan estas dos dimensiones, o también la ausencia de ellas. Bueno, finalmente, no quiero dejar de pasar esta pregunta. Ya acaba su gestión, ¿no? ¿Cómo cree que, si usted cree que, digamos, el apoyar a Keiko Fujimori en esta coyuntura
termina la ayuda, digamos, a su gestión en estos 6 meses? Mire, lo que me preocupa a mí como alcalde es dos proyectos que se ha venido gestionando. Es el tema del teleférico, ¿no? Que ese es un tema que queremos que el próximo alcalde lo siga llevando, ¿no? El periodista inicia preguntando, ¿usted cree que respaldar a Keiko Fujimori va a beneficiar su gestión durante los 6 meses que le quedan? Fíjense el marco que instala el periodista. ¿Pero qué hace el alcalde? En lugar de responder directamente dentro de ese marco, intenta construir otro. Lleva la conversación hacia el teleférico, el Cerro 25 y los proyectos para Puno. Desde esta teoría del framing es válido lo que está haciendo el alcalde, porque un líder no solamente responde preguntas, también intenta definir desde qué lugar quiere que su mensaje sea interpretado. Sin embargo, aquí aparece un punto importante. Cambiar de tema no siempre significa cambiar el marco de la conversación. Para que un reencuadre funcione, la audiencia tiene que aceptar esa nueva forma de interpretar el tema. No, pero es que yo lo he entrevistado como fustigador del fujimorismo y Dine Boluarte. No, mire, voy a seguir siendo respetuoso al pueblo en su mayoría de su pensamiento. Yo no fui a la presidenta a pedirle perdón, a pedirle súplicas, no, le pedí de que su bancada compró una comisión de investigación o de inicios de reactivación. ¿Está de acuerdo que venga para la Candelaria? Bueno, ¿por qué no podría venir? En esta parte podemos ver cómo el alcalde responde, pero desde el encuadre del periodista. No cambia de encuadre, todo lo contrario, se queda en ese para poder defenderse. Ahora pasemos a la segunda dimensión, la forma en que ese mensaje es transmitido. Desde el principio de congruencia no verbal, vamos a observar si existe coherencia entre las palabras del alcalde y las señales que transmite mientras comunica. Muy amable, señor alcalde. Sí, gracias. Lo veo tenso, lo veo tenso. No, tranqui, a lo contrario, usted está nervioso porque creo que quería Bueno. usted otras No, para nada. respuestas. No, pero es que yo lo he entrevistado como fustigador del fujimorismo y Dine Boluarte. El periodista le dice, lo veo tenso. El alcalde responde, no, tranquilo, al contrario, usted está nervioso. Pero más allá de las palabras, observemos qué acompaña esa respuesta. El tono, la expresión facial, como podemos ver, ha optado por una risa pues nerviosa, algo incómoda, una risa pues ahí que intenta que esté contenida, pero no puede. Hemos hablado de la coherencia y claramente el alcalde en esta parte de la entrevista no consiguió mantener esa coherencia entre las palabras que decía y las señales que transmitía cuando estaba comunicando un mensaje. Y esa coherencia no es sencilla. Muchas veces estamos tan concentrados en responder correctamente o defender nuestra posición que olvidamos cómo estamos comunicando mientras lo hacemos. Al final, la credibilidad de un líder no depende únicamente de sus palabras, sino de la coherencia con que logra comunicarlas. Esa es la diferencia entre transmitir una información y comunicar estratégicamente. Si este contenido te ha permitido mirar la comunicación desde una perspectiva diferente, entonces no te pierdas en los siguientes capítulos, donde vamos a seguir profundizando en la comunicación estratégica, el liderazgo comunicacional y otras herramientas que te van a ayudar a tener mensajes más coherentes y efectivos. Nos vemos pronto. Saludos.